El ecosistema. Tal como podemos ver en los videos de teoría pura, un ecosistema es la suma de los factores bióticos, o sea, los que están vivos, más los factores abióticos, que es lo que vamos a ver en este capítulo, más las relaciones que hay entre los factores bióticos con los, consigo mismos y también las relaciones que hay entre los factores bióticos y los factores abióticos. Y también se va a incluir la dinámica del flujo de la materia y energía que se encuentran o que se dan a través de dichas relaciones. Y también va a involucrar el espacio geográfico en el cual se mueven los factores bióticos y abióticos. En otras palabras, estamos tratando con un sistema, es decir, con un conjunto de múltiples componentes que se relacionan entre sí para mantener un cierto equilibrio dinámico. Entonces, el ecosistema como tal va a trabajar sobre tres problemas fundamentales: el problema del cambio, el problema de la organización y el problema del funcionamiento. El primero de los tres problemas, y tal vez el que menos se toca en los capítulos de ecología, es el problema del cambio. Cuando uno ve un ecosistema o un bioma, que es un paisaje biogeográfico enorme, uno tiende a pensar que estas estructuras se mantienen eternamente, que no cambian. A esto se le conoce en epistemología de las ciencias como el tiempo reversible. Es decir, que no importa qué tanto se retroceda o se avance en el pasado, el sistema permanecerá constante, ya que éste se autorregula para evitar las fluctuaciones. A esto se lo denomina resiliencia, que es la capacidad de soportar los factores que intentan generar un cambio. Sin embargo, los ecosistemas sí cambian, aun cuando bajo la perspectiva humana esto no parezca de este modo. Eso se debe a que el cambio de un ecosistema muchas veces va a tomar mucho más tiempo del que dispone una vida humana o incluso una civilización humana. Los tipos de cambio de un ecosistema más simples se denominan sucesiones. Podemos tener sucesiones primarias o sucesiones secundarias. En una sucesión primaria, lo que se tiene es una zona geográfica que no poseía vida. Por ejemplo, una isla que se forma cuando explota un volcán. Esa isla nueva jamás poseyó vida antes, pero va a empezar a ser colonizada por organismos vivos que poco a poco van formando suelo, y este suelo puede recibir poco a poco nuevos seres vivos más grandes que requieren una mayor demanda de nutrientes que provienen del suelo. Poco a poco, a medida que las nuevas especies se van acumulando, el ecosistema se va haciendo más rico hasta que obtenemos un ecosistema en estado de madurez, y ese ecosistema en estado de madurez es el que aparenta no cambiar. Una sucesión secundaria se da en un ecosistema maduro que sufre un fenómeno que induce un cambio repentino, por ejemplo, un incendio o una inundación. Cuando esto ocurre, una sección del bosque, por ejemplo, puede verse afectada y va a comenzar el proceso de sucesión. Va a ser colonizada la zona por especies que van a ir reconstruyendo poco a poco la capa de suelo y las condiciones necesarias para que las especies del ecosistema maduro puedan resurgir nuevamente. Sin embargo, estas sucesiones pueden registrarse durante la vida de un ser humano. Existe otro tipo de sucesiones que no puede registrarse mediante la vida de un solo ser humano, y es el cambio geológico. En otras palabras, la historia geológica y evolutiva de los seres vivos. En la actualidad, la geología, la paleontología y la anatomía comparada y otras ciencias biológicas nos han dado acceso a ecosistemas de los cuales no tendríamos registro porque en la actualidad no existen. Por ejemplo, los ecosistemas en los cuales se desarrollaron los dinosaurios. Este tipo de cambio es absolutamente irreversible,
ya que lo que fue el ecosistema de los dinosaurios ya no volverá a ser. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el problema de cambio es el menor de los problemas en el capítulo de ecología. Muchos libros de texto ni siquiera lo van a tocar. El siguiente problema del cual debemos dar cuenta es el problema de la organización. En el problema de la organización vamos a tener la distribución de los factores bióticos y abióticos de un ecosistema, es decir, su organización interna. Por ejemplo, que cómo afecta a los bosques al suelo y estos dos al clima, o si en el ecosistema hay un río generando un valle aluvial que incrementa la fertilidad, o si el ecosistema está en un límite entre mar y suelo, entre muchos otros. Esos factores internos u organización interna de un ecosistema también tiene que analizarse con respecto a las fronteras entre un ecosistema y otro ecosistema. A eso se lo conoce como el problema de las interrelaciones entre varios ecosistemas. A las fronteras entre dos ecosistemas aparentemente diferentes lo denominamos ecotonos. Y los ecotonos pueden considerarse como microecosistemas de frontera que cambian de forma muy paulatina, muy gradual, las condiciones de un ecosistema a otro ecosistema. Aunque el problema de la organización es un problema ecológico, como tal no lo vamos a ver en el capítulo de ecología, debido a que el capítulo de ecología está dividido realmente en dos. Este capítulo primero de ecología, que va a tratar más bien con el problema de la distribución energética al interior de un ecosistema, y el capítulo de los biomas o paisajes biogeográficos y ecosistemas acuáticos. Entonces, en ese segundo gran capítulo, el de los biomas y ecosistemas acuáticos, es donde se va a analizar el problema de la organización y el problema de las relaciones entre los diferentes ecosistemas. Finalmente, está el problema del funcionamiento de un ecosistema. Aquí vamos a tener en cuenta las especies, las relaciones de las especies con otras especies, o sea, las relaciones entre los factores bióticos, las relaciones de dichas especies con los factores que no están vivos en un ecosistema, es decir, los factores abióticos, y el flujo de energía. Entonces, básicamente este primer capítulo de ecosistema va a enfocarse en el problema del funcionamiento de un ecosistema a nivel interno. Teniendo esto claro, vamos a hablar un poco de la historia de la ecología y de la historia natural. Entonces, la ecología y de hecho la biología, en términos generales, nace de la historia natural. ¿Pero qué es la historia natural? La historia natural era básicamente lo que hacían los exploradores, especialmente los exploradores de los imperios europeos, a las diferentes colonias que habían conquistado o que se encontraban en proceso de exploración durante los siglos del Renacimiento y la edad de los imperios coloniales. Estamos hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII y parte del siglo XIX. El objetivo de los historiadores naturales era viajar a las colonias lejanas, registrar, capturar y describir las propiedades de los factores bióticos y los factores abióticos de las colonias lejanas de las metrópolis imperiales y posteriormente realizar un análisis. Los más famosos historiadores naturales que pues a nivel mundial son Alexander von Humboldt, Alfred Russel Wallace y evidentemente el padre de la biología, Charles Darwin. Sin embargo, existieron muchísimos historiadores naturales. En Colombia, por ejemplo, tenemos a Francisco José de Caldas y a Jorge Tadeo Lozano, entre muchos otros miembros de la expedición botánica. Sin embargo, de todos ellos, el que más nos importa es el menos conocido, Alfred Russel Wallace,
ya que él fue el primero en acuñar un concepto muy semejante al que manejamos de ecosistema, y es biocoenosis. Aunque en la actualidad entendemos biocoenosis más relacionado con la comunidad ecológica, es decir, únicamente con los factores bióticos. Entonces, ¿de dónde procede el concepto de ecosistema? Ya que ninguno de los historiadores naturales acuñó el concepto. De hecho, no existía. Existía historia natural. Entonces, cuando la biología nace y se divide en diferentes ramas, va a nacer una nueva rama muy posteriormente. Tal vez es una de las últimas ramas de las ciencias en nacer, y es la ecología. La ecología va a nacer cerca del siglo XIX y el concepto como tal de ecosistema va a ser extremadísimamente reciente, es del siglo XX, y lo acuñó el biólogo ecólogo Arthur Tansley, un ecólogo británico, en 1935, con el concepto que manejamos actualmente, o sea, la suma de factores bióticos más los factores abióticos y los flujos de energía. Sin embargo, el concepto de Tansley acerca del ecosistema se hubiera olvidado si no fuera por uno de los más grandes ecólogos del siglo XX que se encargó de publicar esto en libros de texto para el entrenamiento de biólogos y ecólogos a nivel universitario. Estamos hablando de Eugene Odum. Él nació en 1912 y murió en el año de 2002. Entonces lo importante de Eugene Odum fue la publicación de Fundamentos de Ecología, su primera edición en 1953, y la organización temática del ecosistema que se planteó en este libro y en sus sucesivas ediciones ha sido el que se ha, por así decirlo así, copiado a los diferentes libros de nivel más básico, por ejemplo, del nivel escolar de bachiller, en diferentes países del mundo. Y eso nos incluye también a los latinoamericanos. Ahora bien, ¿cuál es la organización general del capítulo de ecología? Entonces, retornando al problema del funcionamiento, entonces el capítulo de ecología va a estar referido a algunos conceptos importantes. El primero de ellos es la descripción de los factores abióticos, es decir, describir todos los fenómenos no vivos que van a afectar a un ecosistema. Tal vez el factor abiótico más relevante de todos es el agua, ya que sin agua no pueden existir los seres vivos. Posteriormente, tenemos que hablar de la productividad. La productividad de un ecosistema va a tener que ver con los flujos de energía. Y el concepto más importante que se ve en la productividad es el de la pirámide energética ecológica. Posteriormente, el siguiente tema que se tiene que analizar son los ciclos biogeoquímicos, que es básicamente una retoma de los factores abióticos, pero en este caso se analizan ciertos factores abióticos que fluyen a través de un ecosistema. En el primer tema, factores abióticos, los vemos de una manera estática, describiéndolos nada más, mientras que en ciclos biogeoquímicos vemos cómo cambian, fluyen y se interrelacionan no solo en un ecosistema, sino en varios ecosistemas. El siguiente capítulo no aparece de hecho en los libros de texto, pero puede ser incluso más relevante que los tres anteriores y es alteración, la alteración de los ciclos biogeoquímicos. En este tema vamos a ver varios conceptos relevantes para la ecología humana. Por ejemplo, la bioacumulación de xenobióticos y el flujo de xenobióticos a través de los ecosistemas. Los xenobióticos, por el momento, los podemos definir como venenos que fluyen a través de un ecosistema. Y muchos de esos venenos son producidos por la misma industria humana.
por ejemplo, el mercurio, el asbesto o el plomo. También podemos ver como algunos nutrientes que son empleados por el ser humano para funcionar como fertilizante pueden causar desequilibrios serios al nivel de ecosistemas que son cercanos a las comunidades humanas. El siguiente tema a analizar, que tampoco aparece generalmente en los libros de texto, son los ingenieros de ecosistemas. Es decir, son aquellas especies capaces de alterar o incluso crear ecosistemas propios. Finalmente, vamos a trabajar otro de estos temas que no aparecen en los libros de texto y son los servicios de los ecosistemas. En este subtema vamos a hablar de esos beneficios económicos que tienen ciertos ecosistemas para las comunidades humanas. Servicios económicos que muchas veces se pasan por alto. Bien, eso es todo por el momento. Nos vemos en la próxima presentación.